Hola, muy buenas tardes. Soy Álvaro Madrid, soy el jefe de servicio de la unidad de nefrología pediátrica, trasplante infantil y la unidad de hemodiálisis y aferes terapéuticas del Hospital San Jorge de Obrero. Primero que nada quisiese agradecer a la invitación a este curso, especialmente a Lili. Muchas gracias por haberme invitado y trataré de dar unos pequeños puntos sobre la importancia o el rol que juega la aferesis dentro de las enfermedades renales infantiles. En primer lugar, yo trataré de hablar un poco de qué tipo de técnicas utilizamos, cuál es la indicación, en qué enfermedad existe una evidencia específica, una evidencia de peso y cómo lo hacemos y en qué momento está indicado. Ahora, respecto al tipo de técnica, básicamente existen dos tipos de técnicas. Las técnicas no selectivas, en las cuales nosotros eliminamos todo el plasma con todos sus componentes, o las técnicas selectivas, en las cuales nosotros eliminamos una fracción específica del plasma. Por ejemplo, en nosotros eliminamos inmunoglobulinas e inmunocomplejos. La inmunoglobulinas específica anti-A, anti-B, son columnas específicas que eliminamos anticuerpos contra el grupo sanguíneo A o B, es decir, son formas muy específicas, o la lipidosfera en la cual eliminamos apolipoproteína, colesterol y triglicéridos. Respecto a ambas técnicas, las técnicas no selectivas, ¿qué consiste la técnica? Nosotros pasamos la sangre completa del paciente en el cual separamos el plasma. Las formas de separación o las técnicas de separación son diferentes, puede ser ya sea por centrifugación, ya sea por plasma filtro, puede ser por diferentes formas, separamos el plasma de los elementos celulares. Los elementos celulares, el plasma se desecha y se sustituye por lo que llamamos una solución de sustitución, que esta ya sea plasma fresco congelado o albúmina al 5%, después volvemos a restituir la sangre con este volumen de sustitución más los elementos asegurados del paciente y los devolvemos al paciente. Las técnicas selectivas, lo que hacemos, separamos el plasma, pero tratamos este plasma. Este plasma lo pasamos por una matriz que adhiere o absorbe la sustancia específica que queremos eliminar y después devolvemos el mismo plasma del paciente con sus elementos figurados. Esta es una técnica que nosotros hablamos de una técnica cerrada. En cambio, la plasmaféresis nosotros hablamos de una técnica abierta. Es una técnica cerrada, ¿por qué? Porque no incorporamos ninguna sustancia exógena. En cambio, la plasmaféresis es una técnica abierta porque tenemos que utilizar alguna solución de sustitución. Pues me refiero un poco a las ventajas y las desventajas de cada una de las técnicas. La plasmaféresis es una técnica que es una técnica poco selectiva, elimina todas las sustancias del plasma, es una técnica que tiene mucho tiempo en uso, una técnica más antigua que se utiliza, elimina de forma incontrolada factores tanto beneficiosos como factores perjudiciales, elimina factores de coagulación, albúminas, hormonas, medicamentos. Requiere una solución de sustitución, es decir, el plasma eliminado tenemos que sustituirlo por alguna otra solución. Todo tipo de soluciones tienen su efecto adverso y su efecto secundario. Si reemplazamos plasma fresco congelado, tenemos el riesgo de infecciones, transmitir ciertas infecciones, sobre todo virales, riesgo de anafilaxia, desencadenar respuesta anafiláctica de la persona que recibe el plasma. Si lo reemplazamos por albúmina, estamos diluyendo los factores de coagulación y tiene un riesgo de sangrado. Respecto a la inmunosolución, es una técnica altamente selectiva, solo se elimina la sustancia la cual nosotros buscamos, no eliminamos factores fisiológicos como factores de coagulación, permite tratar un mayor volumen plasmático, tiene mayor eficacia, al mismo tiempo tiene muy buena tolerancia, lo que sí, para todo este procedimiento de tratar al paciente necesitamos todo un sistema de anticoagulación, es de mayor coste, requiere una mayor tecnología, requiere también personal especializado. Es una técnica nueva que no hay evidencia ni hay experiencia en todas las enfermedades inmunomediadas de la aplicación de esta técnica. Respecto a la eficacia o la efectividad de ambas técnicas, la comparación entre una técnica y la otra, las selectivas y no las selectivas, aquí vamos a apreciar cómo, cuando estamos frente a anticuerpos anti-HLA, es un anticuerpo conocido, una sesión de inmunoabsorción es exactamente equivalente en su tasa de reducción de la tasa de anticuerpo a 3 sesiones de plasmaféresis. ¿Cuándo realizamos esta técnica? Existen ciertos organismos oficiales o asociaciones, como la Asociación Americana de Aféresis Terapéutica, las ASFA, que fue fundada en el año 1982, publica una revista cada 3 meses y a su vez cada 3 años publica lo que hablamos las guías de aféresis terapéutica, basada en la evidencia, es decir, reúne toda la evidencia científica y da ciertas recomendaciones. También existen ciertas otras asociaciones internacionales, como la Asociación Internacional de Aféresis, también la Asociación de Bancos de Sangre, y a nivel de España nosotros tenemos el grupo de aféresis terapéutica dentro de la Asociación Española de Nefrología, grupo al cual yo pertenezco. Ahora, la Asociación Americana, la ASFA, publica cada 3 años estas guías, que son nuestra Biblia, digamos. Es el lugar en el cual nosotros recurrimos para realmente ver toda la evidencia científica y ver cuál es la recomendación. Las recomendaciones que da las guías ASFA son básicamente en 4 categorías, categoría 1 a la categoría 4. La categoría 1 es tratamiento de primera línea, es decir, es tratamiento inicial de primera línea, el tratamiento recomendado. Categoría 2 es tratamiento de segunda línea, es decir, existe o se utiliza
como segundo tratamiento después que haya fracasado la primera opción terapéutica, ya sea como tratamiento de soporte o ayudante en el tratamiento. La categoría 3 es donde la función no está bien establecida. Si realmente es beneficiosa o no, racionalmente sería razonable plantearlo, pero no hay evidencia científica. La categoría 4, que la evidencia demuestra o sugiere que es ineficaz, incluso perjudicial, y está contraindicada la féresis en estos casos. Ahora, un poco refiriéndome a mi servicio, hablaré un poco de la cantidad de féresis que realizamos cada año. Nosotros realizamos más o menos inmunosupresiones técnicas específicas entre 80 y 100, alrededor de entre 30 y 60 plasmaféresis, y además realizamos el lípido férico y granulocitosaféresis. En total realizamos 200 procedimientos anualmente, además de la diálisis. Cuando nosotros tenemos que hacer un paciente diálisis, nosotros podemos hacer diálisis simultánea cuando estamos haciendo un procedimiento de aféresis, ya sea plasmaféresis o estamos haciendo un procedimiento de inmunoabsorción. Vemos, por ejemplo, cuando el paciente es muy pequeño, lo que hacemos, primero hacemos la diálisis, en vez de retornar el volumen al paciente, en vez de retornar la sangre al paciente, pasa por la máquina de inmunoabsorción o de plasmaféresis y después retorna a través de la máquina de hemodiálisis. En cambio, si el niño es grande, como vemos en la diapositiva inferior, podemos sacar simultáneamente una línea que va hacia la máquina de hemodiálisis y otra que va hacia la máquina de aféresis terapéutica. Y después cada uno forma en forma independiente, en forma paralela. Ahora, ¿cuándo la realizamos? En mi charla me referiré especialmente cuándo está indicada, tanto en riñones nativos como en riñones trasplantados. Primero comenzaré con los riñones nativos. Todas las enfermedades glomerulares inmunomediadas. Síndrome nefrótico córtico resistente, ciclosporin resistente y resistente a otras medicaciones está indicada tanto la L-aféresis como la inmunoabsorción. La vasculitis, ya sean vasculitis con anticuerpo nasal glomerular o ANCA positivos y contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿ya? O cualquier glomerulonefritis de presentación severa o resistente a tratamiento. Me referiré a algunos casos. Comenzaré primero a hablar sobre el síndrome nefrótico córtico resistente y resistente a otra terapia inmunológica. Hablaré en específico de la técnica de LDL-aféresis o lípido-aféresis, que también se habla. En esta técnica me permite eliminar lipoproteínas, VDL colesterol, LDL colesterol y triglicéridos. Esta técnica está especialmente indicada en la hipercolestemia familiar homocigota o los síndromes nefróticos refractarios con dislipidemia severa. Aquí vemos, por ejemplo, este es un caso nuestro, el que yo lo quise traer como ejemplo. Vemos un paciente, un síndrome nefrótico, en el cual hemos puesto la primera terapia, los corticoides, los cuales después de 6 semanas con corticoides no hubo ninguna respuesta, se pusieron bolos de corticoides, seguimos sin tener respuesta, repetimos los bolos, seguíamos sin tener respuesta, realizamos la biopsia renal en glomerulosclerosis focal y segmentaria, se captó la causa genética, ¿ya? Se puso ciclosporina con 6 meses con ciclosporina, no había respuesta, en lo cual se mantenía con proteinina de rango nefrótico. Pero en ese caso decidimos hacer sesiones, aquí vemos 14 sesiones de la aféresis en el cual vemos cuál hay una remisión parcial, es decir, la proteinina bajó por debajo del rango nefrótico, y en cuál una mejoría de la albúmina. ¿Sí? Podemos ver que todos los publicados es más o menos lo mismo. Si son casos aislados, aquí vemos por ejemplo 5 casos que tienen diferentes histologías, ya sea cambios mínimos, es decir, enfermedad por cambios mínimos o focal y segmentaria, el cual vemos después de pasar por múltiples terapias inmunosupresoras, son pacientes que no respondían, lo cual se intenta una aféresis terapéutica en la cual vemos que hay una respuesta bastante importante en estos pacientes. Ahora, me referiré un poco a la vasculitis ANCA positivo. Este es un tema un poco más controversial, la vasculitis ANCA positivo. El EULAS, que es la Asociación Europea de Vasculitis, habla de dos tipos de tratamiento, el tratamiento de inducción, el tratamiento inicial y el tratamiento de mantenimiento. Y la enfermedad la clasifica en enfermedad localizada, enfermedad generalizada o enfermedad grave o renal o potencialmente mortal. En el caso de ellos, las recomendaciones para utilizar el EULAS para utilizar es básicamente la enfermedad grave. La enfermedad muy grave es la terapia de inducción. Te indica la aféresis cuando hay una afectación renal grave, si con una creatinina sobre 5.7, anticoagulante renal basal o hemorragia pulmonar grave. Las CADIGO también hacen exactamente la misma recomendación, enfermedad renal grave o con hemorragia pulmonar asociada. ¿Claro? Las guías siguen recomendando de primera línea también, con recomendación 1 y con evidencia científica 1A, también hacen la misma recomendación. ¿En qué se basa toda esta evidencia científica? Esta evidencia científica se basa en algunos estudios, especialmente el estudio MEPEX, que fue un estudio que se hizo el año 2007, en lo cual se estudiaron pacientes con enfermedad renal grave, ¿ya? Los cuales tenían una vasculitis ANCA positivo, confirmada con una biopsia renal, y una creatinina superior al 5.8. Estos pacientes se hizo una misma terapia de inducción en todos los pacientes, y después se randomizaron a un grupo con metilprednisolona y otro grupo con aféresis terapéutica. Estos pacientes se aplicaba recambios plasmáticos, básicamente plasmaféresis, 100 sesiones a lo largo máximo de 14 días.
La terapia de inducción era exactamente la misma, ciclofosfamida más corticoide, y después se mantenía estos pacientes con ciclofosfamida durante 3 a 6 meses y a los 6 meses se cambiaba por azatioprina. Se tomaron dos grupos después, el grupo que iba con bolus de metilprednisolona y el grupo que iba con aféresis terapéutica. La evaluación de los resultados del estudio MEPEX se obtuvo al mes y medio, a los 3 meses, a los 6, a los 9 meses y a los 12 meses. Vemos como objetivo primero la independencia de diálisis a los 3 meses. Vemos que hay una diferencia significativa. El grupo plasmaféresis un 69% estaba libre de diálisis a los 3 meses. En cambio, en el grupo de metilprednisolona solo un 49% estaba libre de diálisis a los 3 meses. Cuanto a la supervivencia global de los pacientes, la supervivencia es exactamente igual en ambos grupos, no hay diferencia significativa. 76% de los pacientes estaban sanos, estaban vivos al año en el grupo de metilprednisolona y un 73% en el grupo de plasmaféresis. El riesgo de enfermedad renal crónica terminal evaluado al año, vemos que existe una diferencia significativa e importante. Vemos que el grupo de plasmaféresis, solamente un 19% de los pacientes estaban en diálisis y tenían un riesgo de enfermedad renal terminal al año después de haberse diagnosticado. En cambio, un 43% del grupo plasmaféresis. Entonces, una diferencia significativa de un 25%. Baja el riesgo de tener enfermedad renal crónica después de un año de tratamiento. Vemos que esa es la diferencia más significativa. En cambio, no hubo diferencia en el grado de función renal de ambos grupos. Ambos recuperaron el mismo grado de función renal. El promedio de creatinina en el grupo de plasmaféresis fue 2.25, en cambio el grupo de metilprednisolona fue 2.24. En los años siguientes hubieron muchos trabajos. Aquí vemos un metaanálisis de los trabajos que se han presentado en la década siguiente después del estudio MEPEX, cual vemos que confirman los mismos resultados que el estudio MEPEX. Es decir, existe un riesgo reducido en los pacientes que realizan plasmaféresis de estar en enfermedad renal crónica, es decir, están en diálisis a los 3 meses de tratamiento y a los 12 meses. Esto no fue nuestra base para poder mantenernos y fue nuestra indicación grande de hacer plasmaféresis en este grupo de pacientes. Muy bien, hasta que el año 2020 salió el estudio PEXIVAS. El estudio PEXIVAS es un muy gran estudio realizado en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, los cuales empezó el reclutamiento el año 2010, los trabajos se publicaron en el año 2020, se reclutaron en total 704 pacientes, ¿claro? Los cuales al utilizar se randomizaron 1-1-1. ¿Qué significa esto? Doble criterio de randomización, es el paciente que hicieron plasmaféresis y pacientes que no hicieron plasmaféresis, y en su vez, los pacientes con plasmaféresis, un grupo con dosis estándar de corticoide y otro con dosis reducida de corticoide. El grupo PEXIVAS ya lo encabezaba el grupo de Cambridge, ya los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 15 años, diagnóstico reciente recaído en una vasculitis ANCA positivo, puede ser tanto PR3 como MPO, con una función renal menor del 50% de hemorragia pulmonar difusa. El tratamiento de inducción dependía del grupo donde se trataba. El tratamiento de inducción varió. Algún grupo utilizó ciclofosfamida y otro utilizaron rituximab. ¿Claro? Y en todo se cambió después a los 6 meses a azatioprina. Por lo cual yo tenía diferentes tipos de grupos. Tenía pacientes menores de 60 años, mayores de 60 años, con función renal mayor de 5.6, por debajo de 5.6 de creatinina, uso de diálisis y de no diálisis, paciente ANCA tanto PR3 como MPO. Tenemos pacientes con hemorragia pulmonar que se definió masiva cuando la saturación era menor de 85% requería ventilación mecánica. ¿Claro? Entonces, el objetivo primario era ver qué porcentaje de pacientes estaban en diálisis, es decir, más de 12 semanas de empezar la terapia, la necesidad de diálisis. Y otros objetivos secundarios que fueron básicamente la remisión sostenida, efectos adversos, infecciones o calidad de vida del paciente. Cuando nosotros analizamos la sobrevida del paciente y la sobrevida renal, vemos que no existen diferencias significativas en ninguno de los 4 grupos. Entonces, esto nos vino un poco a ir en contra de todo lo que habíamos preconizado hasta el momento. Se vio que no había grandes diferencias. Teníamos el estudio MEPLEX que nos apoyaba el uso de plasmaféresis en los pacientes con enfermedad renal severa. Teníamos ahora el estudio PEXIVAX en el cual nos dice que no tiene ninguna gran ventaja utilizar plasmaféresis. Nosotros estamos en un punto intermedio. ¿En qué punto estamos ahora, después de todas estas polémicas entre el estudio MEPEX y el estudio PEXIVAX? Bueno, estamos en un punto intermedio, como bien yo he dicho. El uso de la aféresis terapéutica en el estudio sabemos que está en entredicho, pero el grupo de expertos sigue recomendándolo. Porque dice que es probable que haya un efecto beneficioso, especialmente aquellos grupos en el cual tienen una insuficiencia renal aguda grave y tienen mínimos signos de cronicidad, es decir, en el cual el porcentaje de semilunas celulares es bastante alto y tiene bajos signos de fibrosis o daño crónico. En el subgrupo de pacientes de hemorragia pulmonar, si nosotros analizamos el estudio PEXIVAX en más detalle, que era aquel grupo de pacientes que se definía como una saturación menor de 85% a oxígeno ambiental o necesidad de ventilación mecánica, un análisis más exhaustivo y más
dirigido, digamos, un poco más dirigido a este grupo, hasta su grupo de pacientes, vio que había un efecto beneficioso en este grupo de pacientes de los recambios plasmáticos. Por lo cual vemos que la KDIGO actualmente y las guías AFA siguen recomendando el uso de plasmaféresis y la hemorragia pulmonar asociada, en los casos que existe posibilidad de recuperación. Ahora, la última enfermedad que me refiero ahora son las indicaciones de regiones nativos en enfermedades severas, enfermedades glomerulares autoinmunes de sus formas severas. La más utilizada y la más recomendada es en el lupus, la forma severa de complicaciones con compromiso terrenal, especialmente compromiso pulmonar, ya sea compromiso encefálico o otro compromiso. ¿Claro? En realidad están recomendadas en cualquier glomerulonefritis de presentación grave o que no responda a tratamiento. Yo trataré de ilustrarlo con un ejemplo. Este es un paciente nuestro de 13 años que acudió por un cuadro a urgencia en septiembre del año 2013 por un cuadro de fiebre, poliartritis, astenia, disminución de peso bastante considerable. Este paciente le gustaba hacer fútbol y en el cual era incapaz de jugar ni siquiera de entrenar, lo cual lo obligó a dejar cualquier tipo de actividad física. Este paciente se diagnosticó analíticamente una anemia con una trombocitopenia, un directo positivo, una insuficiencia renal, autoanticuerpos con una antidenea mayor de 3000. Vemos un complemento excesivamente bajo, con una disfunción renal con hematuria y con proteinuria importante. Ahora, este paciente se hizo la biopsia en la cual mostró que era una nefropatía lúpica clase 4. Clase 4 es decir, una proliferativa difusa con presencia similar en un 6% de los casos, con un índice de actividad de 9 sobre 24 y 0 índice de cronicidad. Inicialmente se pusieron bolos de corticoide, bolos de alta dosis, en el cual desapareció la fiebre, tuvo una mejoría clínica bastante significativa. A nivel de laboratorio mejoró la función renal, pero persistió la proteinuria moderada y la hematuria fue persistente. Y el tipo de los anticuerpos siguió siendo superior al valor máximo de nuestro laboratorio. Nosotros seguimos un tratamiento estándar de esa época, lo que hacíamos que poníamos ciclofosfamida, 650 miligramos por metro cuadrado, cual se aplicaron 3 sesiones seguidas después de ciclofosfamida, en el cual nosotros podemos apreciar acá. Los tipos de anticuerpos se seguían manteniendo muy alto, el complemento había una leve mejoría no muy significativa, con un C3 que se mantenía relativamente bajo, un C4 también bajo. Como decidimos que había una respuesta parcial del tratamiento, decidimos intensificar nuestro tratamiento. A partir de la cuarta sesión de ciclofosfamida, previo a la sesión de ciclofosfamida, hacíamos 5 sesiones de inmunoabsorción, lo cual vimos que ya a partir de la primera bolus de ciclofosfamida ya podíamos apreciar que los niveles de autoanticuerpos fueron bajando significativamente. El complemento mejoró muchísimo, tanto C3 como C4 como CH50. Vemos que la función renal ya había mejorado previamente con los bolos de corticoides, pero siguió mejorando. La proteinuria a partir del momento del cuarto ciclo, ciclofosfamida, que previo se hacía inmunoabsorción, cual vemos que baja la proteinuria y se normaliza, se negativiza la proteinuria. Este paciente, 5 años después, cuando ya lo transferimos a adulto, vemos en el cual la enfermedad se mantiene en remisión, con un complemento absolutamente normal, los anticuerpos negativos, vemos en el cual tiene una función renal absoluta y completamente normal. Esto es a modo de ejemplo. Ahora, plasmaféresis en el lupus está claramente indicada y todos los casos lo recomiendan, en los casos severos, especialmente hemorragia pulmonar, enfermedad renal muy grave. Tanto está indicada la plasmaféresis como la inmunoabsorción. Lo que hay publicado en la literatura es mucha evidencia, muchos casos, muchas series de casos diferentes, cual vemos que estamos abundantes en la literatura. Nosotros vemos que todos los regímenes de inmunoabsorción son eficaces para controlar la nefropatía lúpica, pero que las técnicas de APS nos ayudan a un control mucho más precoz y mucho más intenso en los casos de presentación severa y en los cuales la respuesta es parcial, en el cual es muy severa los altos niveles de actividad o los altos niveles de anticuerpos. Las técnicas de aféresis en el trasplante renal es una herramienta terapéutica complementaria al tratamiento inmunosupresor. La base es siempre el tratamiento inmunosupresor, pero las técnicas de aféresis juegan un rol importante, tanto en la propia como condicionar para que una persona pueda recibir un órgano en las mejores condiciones posibles o como a tratar las complicaciones en el post-trasplante. Las indicaciones básicamente son la desensibilización, el trasplante que sea un HLA incompatible, es decir, el paciente está hipersensibilizado que tiene anticuerpos anti-HLA, el trasplante APO incompatible, en el post-trasplante con tratamiento de la recibida de la glomerulosclerosis polar sedimentaria en el trasplante renal o el rechazo agudo mediado por anticuerpos. Me referiré en primera instancia al trasplante APO incompatible. Nosotros sabemos que nosotros no podemos trasplantar pacientes de diferentes grupos sanguíneos. Sabemos que existe una compatibilidad entre grupos sanguíneos. Que el paciente del grupo A tiene anticuerpos anti-B, que el paciente del grupo B tiene anticuerpos anti-A, que el paciente AB no posee anticuerpos y que el paciente 0 posee anticuerpos anti-A o anti-B. Si nosotros trasplantamos directamente a un paciente con un grupo incompatible, sabemos que se produce un rechazo hiperagudo. Ahora, desde los años 70 se ha tratado de hacer que los trasplantes sean ABO compatibles, es decir,
tratar la incompatibilidad BO para poder trasplantar pacientes de diferentes grupos sanguíneos para poder aumentar el pool de donantes. No existe un protocolo específico de sensibilización de eliminación de estos anticuerpos, pero existen ciertos principios comunes. Primero, remover los anticuerpos anti-A o anti-B, claro, en el momento previo al trasplante, para que uno trasplante con un nivel de anticuerpos muy bajo, ya sean técnicas de plasmaféresis o inmunoabsorción selectiva o hiperselectiva, que nos referimos solo a eliminar este tipo de anticuerpos, modulación del sistema inmune y poner inmunoglobulinas en altas dosis, reducción de la reserva de linfocitos B para que no se produzcan más anticuerpos, es decir, anticuerpos anti-CD20. Por ejemplo, en las guías ASFA, que aquí las cito nuevamente otra vez más, la emisión de anticuerpos de manera esta, la evidencia es tipo 1, es decir, está en categoría 1, la evidencia es 1B. ¿Claro? Los tipos de formas de remover anticuerpos son la plasmaféresis, en la cual yo elimino todo tipo de anticuerpos. Las específicas puede ser la ultra específica, que hablamos de esto. Esta es la columna de Glicosor. Esta columna específica solo me elimina anticuerpos anti-A, anti-B o anti-A y anti-B juntos. Están las columnas inespecíficas, que es la que nosotros utilizamos más, que son estas que eliminan todo tipo de anticuerpos, que son las columnas de Terasoft, que también es una técnica de inmunoabsorción, o inespecífica a través de la plasmaféresis. Aquí yo voy a explicar un poco esta columna que es tan específica, que es la columna de Glicosor. Es una columna en la cual no tiene índice de saturación, que nosotros vemos como la columna es una columna de un solo uso, que nosotros hacemos una cantidad de volemia, si tratamos una cantidad de plasma del paciente, el plasma tratado del paciente depende un poco del nivel de anticuerpos que nosotros tenemos previo a iniciar esta técnica. Vemos que se puede sensibilizar a un paciente de títulos menores de 1 en 512. Los niños generalmente tienen títulos muy bajos, que es muy fácil de sensibilizarlo. ¿Claro? Nosotros vemos que una columna sería suficiente para cada paciente. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes cosas. Taiden, que trabaja en Karolinska, que es el que tiene más experiencia en ABO incompatible. Él, por ejemplo, pone rituximab, después comienza con la inmunoabsorción, después hace la columna de Glicosol, que él la repite en varias oportunidades, y después pone gamma-globulinas. Cuando el título de anticuerpos es bastante bajo, es donde se trasplanta el paciente. Si nosotros vemos que, por ejemplo, en los pacientes trasplantados con una ABO compatible respecto a una ABO incompatible, la seguridad del injerto es muy parecida. Sabemos que en los primeros días nosotros tenemos un mayor riesgo de un rechazo agudo mediado por anticuerpos, en lo cual nosotros vemos como utilizar muy estrictamente los primeros días por trasplante el título de anticuerpo, pero después al cabo de 14, 15 días se produce una acomodación del cuerpo, en el cual ya disminuye mucho o desaparece el riesgo de un rechazo mediado por anticuerpos. Bueno, ahora me refiero un poco a los anticuerpos anti-HLA. Normalmente uno no tiene anticuerpos anti-HLA. Tiene que suceder un evento sensibilizante para uno producir anticuerpos anti-HLA. ¿Cuáles son estos eventos sensibilizantes? Transfusión de hemoderivado. Cuando a veces transfundimos hematíes y estos no están totalmente bien lavados, también transfundimos algún grado de leucocitos, que son células que nos pueden producir una sensibilización. Trasplante previo es un evento sensibilizante más importante y es la mujer en las gestaciones previas, lo cual se puede poner en contacto la sangre del feto con la sangre de la madre. Estos eventos sensibilizantes son un obstáculo importante para un trasplante exitoso y duradero. Ahora, los anticuerpos preformados, si yo pongo a un paciente en un anticuerpo preformado, le pongo un órgano que contenga estos antígenos de estos anticuerpos, es decir, que sean DCA, que sean donantes específicos, me produce un rechazo hiperagudo. Actualmente, con las técnicas de cross-matching previo al trasplante, evitamos trasplantar a un paciente con anticuerpos preformados respecto a esto. Ahora, actualmente existen diferentes estrategias de desensibilización, es decir, de eliminar o reducir esta tasa de anticuerpos. La mayoría incluyen, previo al trasplante, las inmunoglobulinas endovenosas, el rituximab, los anti-CD19 y técnicas de aféresis, ya sea plasmaféresis o inmunoabsorción. Y en el trasplante nosotros lo que hacemos, utilizamos una inmunosupresión mucho más intensa de lo que se utilizaría para un paciente de bajo riesgo de rechazo. ¿Sí? Usamos anticuerpos policlonales, como puede ser la TG o el lentezumab. ¿Claro? Sabemos que siempre en estos pacientes que han tenido anticuerpos preformados previos existe un riesgo que es más alto que el resto de la población de un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Sabemos que la vida de este trasplante también va a ser mucho más baja que la de un paciente que no tenga anticuerpos preformados. Ahora, si vamos a las guías de aféresis, vemos en el cual el paciente ABO compatible, pero que tiene anticuerpos preformados, tanto la terapia de sensibilización es de categoría 1 y la evidencia es 1B. Es decir, una evidencia de mediano peso, claro, tanto para las técnicas de plasmaféresis como para inmunoabsorción. Yo aquí le he puesto un esquema de nuestro protocolo de sensibilización. Un paciente tiene alta tasa de anticuerpos, lo que nosotros hacemos, hacemos sesiones, 5 sesiones de inmunoabsorción más gamma globulina,
ponemos rituximab, hacemos otras 5 sesiones y después, previo al trasplante, nosotros ponemos ATG Presenium y vamos haciendo plasmaféresis en el post-trasplante inmediato. Siempre la inmunosupresión es tacrolimus, corticoides de altas dosis y micofenolato. ¿Claro? Ahora, estos pacientes, nosotros hablamos de un proceso de mala desensibilización o una desensibilización de mala calidad cuando mantenemos MFI, tasas de anticuerpos muy alta, no hay un descenso significativo y cuando se mantiene mucha cantidad de DCA. ¿Claro? La desensibilización de los pacientes, los procesos de sensibilidad me ha permitido tratar, es decir, poder trasplantar pacientes que antes quedaban lejos de la lista de espera. Reducir el rechazo mediado por anticuerpos, pero que siguen siendo aún altos en este grupo de pacientes. Aportar mayor supervivencia al injerto y también me sirve para mí para las terapias de intercambio, los programas de trasplante cruzado. Ahora, yo quisiera hablar de este caso muy específico, es un caso que nos tiene muy orgullosos, es un trasplante que hicimos en una paciente nuestra, era una niña de 8 años y 4 meses, de padres no biológicos, es decir, fueron donantes de embriones, ¿ya? Esta paciente tenía un antecedente de un síndrome nefrótico diagnosticado en abril del año 2015, a los 3 años de edad. Este tratamiento fue córtico-resistente y resistente a inmunosupresores. Hicimos la biopsia, fue una focal segmentaria y el estudio genético resultó una mutación del gen WT1. Esta paciente entró en diálisis en el programa de diálisis en agosto del 2016. En diciembre de ese mismo año 2016 pudimos trasplantarle un trasplante donante cadáver, en el cual presentó una complicación precoz, una trombosis de la vena renal del injerto y un hemoperitoneo con shock hipovolémico que requirió una cirugía urgente, una tramplanectomía. El problema de este trasplante, que no fue exitoso, fue que esta paciente quedó sensibilizada. Cuando hicimos unos anticuerpos anti-HLA con la técnica de alta sensibilidad con Luminex fue negativo a los pocos días, pero a los 3 meses, visto, tenía una alta tasa de anticuerpos. Tenía un PRA que superaba el 100%, un MFI muy alto. Entonces la paciente se encontraba en diálisis sin poder encontrar un donante compatible con ella, sin diuresis residual. Después se hizo la nefrotomía por una hipertensión de alto riesgo, ¿ya? Después logramos controlar la hipertensión, la paciente mantuvo en diálisis. El comienzo del año, a finales del año 2017, cuando nosotros incorporamos esta técnica, fue la primera niña que entramos nosotros en una terapia de sensibilización. Logramos bajar su tasa de anticuerpos, logramos reducir también las MFI, claro, pero vimos que al poco tiempo tuvo un nuevo repunte. Entonces volvimos a realizar otra terapia de sensibilización 2 años después, al no encontrar un donante compatible durante 2 años, pero después mantuvimos una tasa de inmunoabsorción, es decir, seguimos haciendo inmunoabsorción cada 14 días para evitar este nuevo repunte. Mantuvimos una tasa, un PRA de un 95%, ¿ya? Con anticuerpos contra la subclase 1 de un 90% y un 5% contra la subclase 2. Esta paciente se mantuvo en un programa de intercambio. Su padre no era compatible, pero su padre se mantuvo durante un programa de intercambio durante mucho tiempo. Se hicieron muchas pruebas, siempre resultó negativa. Resulta que encontramos un paciente que era compatible desde el punto de vista HLA, en el cual ella no tenía ningún tipo de anticuerpo contra los antígenos de este paciente, pero el problema es que era de grupo sanguíneo incompatible. Era de grupo sanguíneo A y nuestra paciente de grupo sanguíneo 0. Por lo cual decidimos hacer un trasplante renal cruzado donante vivo, pero ABO incompatible, una paciente altamente sensibilizada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos primero rituximab a este paciente, después le pusimos una dosis de inmunoglobulina, hicimos una inmunización de una dosis de inmunoglobulina, después empezamos con la inmunosupresión, el día -7 pusimos una segunda dosis de rituximab. Desde el punto de vista después empezamos a los 5 días previo al trasplante que estaba programado, hicimos sesiones diarias de inmunosupresión durante 5 días y el mismo día del trasplante hicimos una plasmaféresis, ¿claro? Después hicimos un trasplante con ATG, con tacrolimus como ya le explicaba anteriormente, ¿ya? Y con micofenato todo en altas dosis. La paciente tuvo un trasplante. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los títulos de anticuerpos anti-A, IgM, como fue reduciendo significativamente IgG, vemos cómo llega a una tasa muy baja de anticuerpos en el momento del trasplante, que es el día 0. Lo vamos a trasplantar, tuvimos un trasplante exitoso. En el momento de la paciente, 2 años después, tiene una función renal normal. Esta es la biopsia de protocolo que hicimos a los 14 días por trasplante, en el cual vemos solamente un leve infiltrado inflamatorio, pero que sigue siendo absolutamente normal. La paciente mantiene una función renal normal hasta el día de hoy y se mantiene muy bien. Ahora, el rechazo mediado por anticuerpos, ya hemos hablado un poco que es exactamente la misma terapia que la terapia de sensibilización. Lo único que el rechazo mediado por anticuerpos, nosotros tenemos una evidencia del daño histológico agudo a través de los C4D positivos en el injerto y todos los problemas de tubulitis, capilaritis, claro, más los niveles de DCA, y las terapias son básicamente lo mismo. La plasmaféresis está indicado también en el mismo tiempo, tanto el ABO compatible como el ABO incompatible. En ambos casos, los rechazos mediados por anticuerpos se tratan de la misma forma, con inmunosupresión
inmunosoluciones y intensificando la inmunosupresión. Aumentamos la inmunosupresión, removemos los anticuerpos con plasmaféresis o inmunosolución, modelamos todo el sistema inmunológico con inmunoglobulinas y aplicamos una terapia anti-CD20. Ahora, por último, lo último que quiero para terminar mi exposición, lo último que quiero hablar es la repetición de la enfermedad de base en el trasplante renal. Hablaré de la recibida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria en el trasplante renal. Yo me referiré a esto a través de una paciente nuestra también. En agosto del 2011 tuvimos una paciente que a los 6 años de edad hizo un síndrome nefrótico que la biopsia inicial mostraba que era una enfermedad de cambios mínimos. Hicimos todo tratamiento de inmunosupresores, ciclosporina, rituximab, micofenolato, tacrolimus, que no hubo ninguna respuesta. Hicimos una segunda biopsia un año después, cual ya había una focal y segmentaria con inmunosupresión negativa. Esta paciente entró en diálisis inicialmente, empezó con diálisis peritoneal por un problema de ultrafiltración, se convirtió a hemodiálisis. En octubre del año 2016 hicimos un primer trasplante en julio del 2017. Este trasplante fue un trasplante ABO compatible, que todo funcionó muy bien, no hay tiempo de isquemia fría. Vemos que la función del injerto rápidamente cayó la creatinina, pero rápidamente empezó a hacer, en el trasplante renal empezó con una proteinuria que fue bastante significativa. Pusimos folos y empezamos a hacer plasmaféresis. Después pusimos rituximab y inmunoglobulinas en altas dosis y vemos que la paciente hubo una leve... podríamos decir como una estabilización. Esta proteína se mantuvo, un índice de proteína creatinina alrededor de 4, claro, pero después vemos que se nos dispara a pesar de seguir con las plasmaféresis. Hicimos un cambio de inmunosupresión desde el tacrolimus a la ciclosporina, y vemos que la paciente tenemos que entrar a la hemodiálisis por un síndrome nefrótico muy activo, que teníamos que ultrafiltrarlo de forma bastante importante. El año 2018 hacemos una nueva biopsia con este síndrome nefrótico tan activo y vemos que las lesiones son compatibles con una glomerulopatía colapsante, fase de esclerosis difusa, en el cual no hay ninguna posibilidad de recuperación de este ritmo. Por lo cual la paciente se pasó a hemodiálisis, se dejaron de hacer plasmaféresis, mantuvo una proteína en rango nefrótico, una hemoglobina, una dislipidemia y un síndrome nefrótico activo, hasta que tuvo una pérdida de su diuresis residual, que esto fue en marzo del año 2018. Una vez que ya la paciente había perdido su diuresis residual, a los 4 meses decidimos ponerle otra vez lista de trasplante renal. Hicimos un trasplante cadáver que se realizó el 25 de septiembre del 2018, su segundo trasplante renal. La paciente ya tenía algún título de anticuerpos que se había sensibilizado al trasplante previo, por lo cual la inmunosupresión fue mucho más intensa, timoglobulina, volumetilprednisolona, micofenolato, pero esta vez la hicimos con cicloporinas desde el comienzo. No hicimos tacrolimus, sino cicloporinas desde el comienzo. Esta paciente, vemos como la creatinina fue bajando rápidamente el primer día del trasplante, que la proteinuria era realmente leve y era negativa, pero vemos como a partir del día 6 se empieza a aparecer una proteinuria que va en ascenso significativo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? El día 6 por trasplante decimos nosotros realizar inmunosupresiones, especialmente 3 veces por semana, y después irlo espaciando durante las primeras 2 semanas. Se mantiene una supresión con la ciclosporina, la prednisona alta dosis, el micofenolato, pero se administra además un anti-CD19 que es el ofatumumab. Vemos como aquí hacemos las inmunosupresiones y aquí ponemos el ofatumumab a la segunda dosis, aquí la primera dosis. Vemos como la proteinuria, que había sido en ascenso, normalmente bajó, disminuyó y después la paciente entró en remisión. Esta paciente, a lo largo de estos 3 años y 6 meses, mantiene una función renal muy correcta, ¿ya? Hemos mantenido una creatinina plasmática muy correcta, pero nuestro... Aquí vamos a apreciar cómo la paciente, una vez que logra la revisión completa, en el momento que nosotros intentamos espaciar las inmunosupresiones, vemos cómo las proteinuras se disparan. Vemos que tenemos varios picos de proteinuria bastante importantes, lo cual nos obliga a mantener una cierta frecuencia de la inmunosupresión. Actualmente se mantiene una frecuencia de una vez cada 4 semanas de inmunosupresión y mantener una proteinuria absolutamente negativa. Bueno, un poco muchas gracias por haberme escuchado. Esto es todo. Ha sido un placer haber compartido nuestra experiencia con vosotros. Muchas gracias por la invitación.